Hola, un saludo para todas las personas que nos acompañan hoy. En esta clase vamos a hablar del Design Thinking y la utilidad que tiene para nuestras organizaciones. En un primer momento vamos a discutir sobre el concepto de Design Thinking, qué significa el Design Thinking. Luego vamos a concentrarnos en los usos que tiene, cuáles son las ventajas o las bondades que tiene para nuestras organizaciones. En un tercer momento vamos a hablar del mindset, de cuáles son esos elementos que requerimos mentalmente para nosotros y para nuestros equipos de trabajo para implementar el Design Thinking de una manera exitosa. En un cuarto momento vamos a hablar de cuáles son esas etapas de ese proceso de Design Thinking y finalmente vamos a dar algunas recomendaciones para que el proceso sea exitoso. ¿Qué es el Design Thinking? El Design Thinking puede ser entendido como una metodología o como un proceso que nos permite o nos facilita la solución de problemas o el abordaje de diferentes tipos de retos en nuestras organizaciones. Estos retos pueden ser, por ejemplo, el diseño de nuevos productos o de nuevos servicios. Lo que buscamos a través del Design Thinking es maximizar la creatividad y la innovación dentro de nuestras empresas. Ese es uno de los elementos centrales. Entonces, lo podemos ver como un proceso que nos permite innovar, que nos permite crear nuevas cosas, que nos permite crear esos nuevos procesos, esos nuevos servicios digamos, incrementar de manera significativa el valor que le estamos ofreciendo a nuestros clientes. La característica esencial de los procesos de Design Thinking es que son procesos centrados en el humano, Human Centered Processes. Aquí entonces estamos hablando de metodologías que van a estar completamente centradas en el diálogo con el cliente, en entender las necesidades del cliente para poder desarrollar luego nuestras soluciones. El Design Thinking ha implicado un cambio de paradigma importante en el management, un cambio de paradigma desde un tipo de organizaciones que estaban centradas en el producto, es decir, que partían de la ingeniería, que la innovación o que los nuevos productos o que los nuevos servicios partían digamos, de procesos internos de innovación y desarrollo, de la creatividad, de la imaginación de nuestros ingenieros o de nuestras personas de diseño de producto, y sacábamos productos al mercado a ver si eran interesantes o eran exitosos y el cliente los deseaba. Hoy en día, con este paradigma del Design Thinking, estamos mucho más centrados en el cliente. Entonces hablamos de organizaciones centradas en el cliente. El punto de partida es diferente. Entonces, si antes partíamos de nuestro talento para diseñar, del talento de la ingeniería de nuestras empresas, hoy en día vamos primero al entorno, vamos primero y hacemos trabajo de terreno y le preguntamos al cliente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores, tratamos de entenderlas de la mejor manera y luego sí abordamos nuestros procesos de diseño de producto o de servicio. ¿Para qué tipo de cosas o para qué tipo de retos podemos utilizar el pensamiento para el diseño? En primer lugar, podemos utilizarlo para identificar y solucionar problemas. Ese es, digamos, como su uso general. Cualquier tipo de problema en la organización. Entonces, entender la estructura del problema y imaginar posibles soluciones, posibles alternativas para esos problemas. De manera más específica, podemos usar ese design thinking para crear nuevos productos o para crear nuevos servicios dentro de las empresas. También, y porque no se queda solo en el diseño de nuevos productos o servicios, también podemos usar esos procesos de diseño ¿para qué? Para mejorar nuestro negocio, para pensar y crear nuevos modelos de negocio, nuevas formas de crear valor, nuevas formas de entregar valor para nuestros clientes, de pronto también, por ejemplo, nuevas formas de monetizar con los productos y los servicios que ya tenemos. Entonces el Design Thinking nos puede ayudar a encontrar esas nuevas formas para mejorar nuestro modelo de negocio, también, por ejemplo, para mejorar nuestro modelo operativo, en general, para todos los aspectos que tienen que ver con el modelo del negocio, como los costos, por ejemplo, también. Entonces, cómo mejorar, por ejemplo, nuestra estructura y nuestra eficiencia de costos. Pero también podemos usar ese design thinking para aspectos que no son empresariales, entonces de pronto para tener innovaciones sociales, entonces cómo manejar algunos aspectos digamos que no tienen que ver realmente con la empresa sino con las comunidades, por ejemplo, entonces cómo solucionamos problemas en las comunidades, solucionar o mejorar problemas específicos. Y
Finalmente, podríamos decir que ese design thinking también tiene un impacto muy importante y puede usarse para establecer una cultura de la innovación en nuestras empresas. Como decíamos hace un momento, esencialmente el design thinking busca procesos o busca desarrollar procesos de creatividad e innovación en la organización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando implementamos estos procesos de manera sistemática, cuando el design thinking se vuelve algo que hacemos constantemente en la organización, a lo que todos nuestros equipos de trabajo están acostumbrados, empezamos a crear una cultura de la innovación, empezamos a crear una forma de pensar específica en los miembros de la organización, en nuestros equipos de trabajo, en la cual ellos van a incorporar todos esos elementos del design thinking y les van a permitir desarrollar sus proyectos de una manera mucho más eficiente y mucho más exitosa. ¿Cuál es entonces ese mindset? ¿Cuál es entonces ese pensamiento o las características de ese pensamiento que debemos tener en los equipos de diseño al interior de nuestras organizaciones? Un primer elemento de ese pensamiento, de ese mindset del design thinking, es que debemos incorporar que la innovación es un proceso que está desarrollado por personas para personas. Es decir, que la raíz de cualquier iniciativa, de cualquier proyecto, son las necesidades humanas, son los problemas humanos, son los dolores que tenemos los humanos al experimentar con determinado proceso, al interactuar con determinado producto, al interactuar con determinada empresa. Los humanos vamos a tener unas experiencias que pueden ser positivas o negativas. Entonces, esas experiencias son el punto de partida para cualquier proceso de innovación. Entender cómo nos estamos sintiendo los humanos con determinado producto, determinado servicio. ¿Para qué? Para encontrar cuáles son las necesidades no resueltas y desarrollar posibles soluciones. ¿Qué es lo que pasa? Que si esas soluciones que nosotros desarrollamos no son lo suficientemente robustas y de pronto no le ofrecen al cliente lo que le estaba esperando, pues sencillamente debemos repetir el proceso de innovación. Entonces, no es que si yo desarrollé y al cliente no le sirvió, simplemente dejamos el proceso ahí. No, siempre debemos iterar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que la innovación solucione los problemas de otras personas. El proceso creado por humanos para humanos. Segundo elemento del mindset es entender que el mindset implica una actitud curiosa. El mindset implica que estemos constantemente cuestionándonos y constantemente preguntándonos cómo podemos hacer las cosas mejor, cómo podemos hacer las cosas de manera diferente, cuáles son las diferentes perspectivas que podemos integrar para tratar de entender un problema y para tratar de desarrollar una solución. Entender que cuando vemos las situaciones y los problemas desde diferentes ángulos vamos a tener una visión mucho más enriquecida, vamos a tener una visión mucho más holística, mucho más completa, y eso nos va a permitir generar mejores soluciones. Y es entender ese proceso de curiosidad implica también entender que no va a estar siempre todo terminado, no va a estar siempre todo acabado, siempre vamos a tener oportunidad de estar explorando, de estar mirando qué más podemos hacer por ese cliente, qué más podemos hacer para satisfacer las necesidades o para satisfacer los dolores que está teniendo en determinado momento. Siguiente elemento es entender que o desarrollar mejor la capacidad de pensamiento convergente y divergente. Esto es muy importante dentro del mindset porque ese pensamiento divergente es el que nos lleva a retar constantemente, a transgredir las fronteras, a estar pensando que las cosas no necesariamente deben ser en el futuro como son ahora, que los productos que tenemos ahora pueden ser diferentes, que las soluciones que tenemos ahora pueden ser diferentes y que deberíamos pensar en soluciones alternativas. Entonces, ese pensamiento divergente lo que hace es retarlo, lo que hace es retarnos a generar nuevas ideas, a pensar en nuevas formas de hacer las cosas todo el tiempo. Es el que nos lleva a la creatividad. De otra parte, el pensamiento convergente es el que nos permite identificar entre muchos tipos de soluciones, entre muchos tipos de alternativas, cuáles pueden ser las más viables, cuáles pueden ser las más deseables, las que realmente podemos implementar de una manera exitosa en nuestra organización. Entonces, vamos a requerir los dos tipos de pensamientos. En algunos momentos, pensar de manera divergente para explotar, para tener muchas opciones, muchas ideas, y en otros vamos a tener que utilizar el pensamiento convergente para priorizar, para entender cuáles de esas opciones
podrían ser las que realmente nos lleven a un producto robusto. También tenemos dentro de ese mindset que incorporar la idea de que es importante fallar. Esto ya lo habíamos dicho en alguna de las otras clases. Es importante reconocer que el error es parte del proceso y que entre más veces y más rápido nos equivocamos, vamos a tener la posibilidad de mejorar nuestro producto o de mejorar nuestro servicio. Entonces, aquí tenemos que estar en el mood de experimentación. Es decir, debemos probar rápidamente con el usuario nuestras soluciones para identificar cuáles ideas están funcionando bien, cuáles ideas, cuáles features o cuáles características de nuestro producto no están funcionando tan bien y no están atendiendo o no le están apuntando realmente al problema o a los problemas que tiene el cliente. Se trata entonces de que nosotros podamos probar muchas ideas rápidamente para poder tener una retroalimentación del cliente. Otro elemento de ese mindset es estar siempre pensando en el prototipado y estar enfocados en el prototipado. Es decir, no solamente las ideas y contarle la idea al cliente nos va a llevar hacia el camino de construir un gran producto. No, tenemos que tener una experiencia real, tenemos que permitirle al cliente que experimente de manera real con alguna versión muy cercana al producto. Por eso es que tenemos que estar prototipando. Ya hemos hablado también en una sesión anterior del prototipado. Tenemos que generar estas primeras versiones del producto para que el cliente tenga una interacción, para que el cliente tenga una experiencia real con ese producto y podamos generar información de primera mano, información que nos permita realmente saber si estamos apuntándole y si estamos solucionando esos pains, esos dolores que tiene el cliente a través de esas primeras versiones de nuestro producto. Otro elemento importantísimo del mindset es que el proceso de diseño nunca termine. Si nuestras soluciones deben estar en continua iteración, deben estar repensándose todo el tiempo. ¿Para qué? Para que nuestro equipo y nosotros ganemos mucho más conocimiento, ganemos mucha más experiencia sobre el problema y en la medida en que vamos ganando conocimiento, en la medida en que vamos ganando experiencia sobre el problema, vamos a encontrar otras necesidades, vamos a encontrar algunas cosas que no hemos visto, vamos a encontrar algunos deseos que tiene el cliente que de pronto están detrás de las primeras cosas que vimos, pero que son lo que el cliente realmente está necesitando. Y encontrar esas necesidades ocultas nos va a permitir también generar una propuesta de valor mucho más enriquecida, una propuesta de valor que se acerque mucho más a lo que el cliente está esperando de nuestro producto o de nuestro servicio. ¿Cuáles son entonces las etapas de este proceso de diseño? Aquí tenemos que entender un poco primero la lógica general. Uno puede tener dos grandes momentos en este proceso de design thinking. El primer momento arranca con una corazonada. Normalmente cuando somos founders o cuando somos empresarios, cuando somos emprendedores, estamos atentos a lo que está pasando en el entorno, en la industria y tenemos la intuición o vemos alguna necesidad. Nosotros vemos que el cliente tiene algunas necesidades. Pero digamos que eso surge desde adentro, eso surge un poco desde nuestra corazonada de lo que vemos y de lo que podría ser útil para un conjunto de personas en una industria específica. Pero no necesariamente lo que nosotros vemos es lo que ven las otras personas. Entonces es muy importante que nosotros vayamos a donde esos usuarios y en ese primer momento eso es lo que hacemos. Vamos a donde el usuario, vamos con la visión de explorar de manera amplia el problema hasta que ganemos claridad, hasta que lo entendamos muy bien. Cuando nosotros tenemos claro cuál es el problema que debemos resolver para un cliente conjunto de clientes, nos vamos a la segunda etapa que es explorar la decisión. Y ahí lo que vamos a hacer es imaginar esas posibles soluciones, imaginar esas posibles alternativas para solucionar esos pains, esos problemas del usuario. Y luego vamos y testeamos nuestras soluciones con el usuario para poder entender qué podemos mejorar si lo que estamos haciendo se acerca a lo que el usuario está necesitando para finalmente ofrecerle un producto mínimo viable. Entonces tenemos, en resumen, dos momentos. Un momento de exploración del problema y un momento de exploración de las alternativas. Claro, esto puede desagregarse en unos aspectos un poco más detallados que son los que vamos a ver en este momento. Entonces, ¿cuáles serían las 5 etapas que, digamos que este es el modelo, uno de los modelos más usados de Design Thinking? Nos dice que hay 5 etapas. La primera etapa es empatizar, sobre lo cual ya hemos hablado también en otras sesiones. Es entender muy bien a ese cliente.
El segundo momento es definir claramente, entender claramente cuál es el problema, especificarlo. Un tercer momento sería idear, pensar en esas posibles soluciones para los problemas que está teniendo nuestro cliente o nuestro conjunto de clientes. El cuarto momento es desarrollar ese prototipo y el quinto momento es probar el prototipo con un conjunto de clientes. ¿Qué sería entonces empatizar? Ese proceso de empatía se trata esencialmente de que nosotros podamos comprender, pero también compartir los sentimientos de la otra persona. Es decir, no solamente tratar de, digamos, de tener información sobre cuáles son las emociones que está teniendo una determinada persona en un momento, sino que nosotros nos pongamos en su lugar. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros en esa misma situación? Cuando nosotros logramos compartir esos sentimientos de la persona, estamos logrando una mejor comprensión, una comprensión más profunda de ese grupo de personas o ese grupo de clientes para los cuales estamos diseñando, que es el objetivo central de ese primer momento de la empatía, es comprender de manera profunda a ese ser humano para el cual vamos a diseñar un producto o un servicio. En un segundo momento o en una segunda etapa, nosotros debemos precisar cuál es el desafío específico que tenemos. ¿Por qué? Porque en el primer momento de la empatía vamos a encontrar una persona que tiene un conjunto grande de necesidades o de problemas dentro de un proceso o en un producto o en la prestación de un servicio. Es posible que esa lista de problemas o esa lista de cosas que encontremos ahí sea muy grande. Nosotros debemos especificar cuáles de esas son las más importantes y cuáles son las que nosotros debemos o queremos atender con nuestro producto o nuestro servicio. Esto nos va a permitir darle unos alcances específicos al proyecto, por qué features, qué características vamos a desarrollar en nuestro producto o en nuestro servicio para atender esas necesidades de los clientes. Esto implica, obviamente, que entonces cuáles son esos dolores principales, qué es lo que al cliente más le está molestando, cuál es lo que más está necesitando ese cliente para que nosotros podamos delimitar el problema que vamos a atender. Una vez delimitado ese problema, entonces nosotros tenemos que entrar en una fase de ideación. Esa fase de ideación, que también la hemos desarrollado con más profundidad en otra sesión, nos va a permitir entender o imaginar cuáles son las posibles soluciones, imaginar cuáles son todas esas posibles alternativas para solucionar o para abordar esos problemas que hemos encontrado en las fases anteriores. Estas alternativas de solución para el problema delimitado. Aquí la idea es que encontremos la mayor cantidad de alternativas posibles, que juguemos con la imaginación, que le demos la oportunidad a diferentes miembros de la organización y del equipo también algunos actores externos podría ser que nos ayuden a pensar esas posibles alternativas. Entre más alternativas tengamos, mejor para que podamos escoger entre esas opciones cuáles pueden ser las más interesantes para configurar nuestro producto o nuestro servicio. Después de escoger cuáles son esas mejores ideas, vamos a pasar al proceso de prototipado. Tenemos que generar para el cliente algo tangible, algo que él pueda experimentar. Entonces lo que hacemos es construir esos prototipos o esas versiones simplificadas del producto o del servicio que no necesariamente deben ser perfectos, pero sí deben atender a esos elementos centrales o a esos problemas centrales que hemos identificado que tienen nuestros clientes. Aquí lo que buscamos es que el cliente se enfrente a una situación lo más parecida a una situación real de uso del producto o del servicio eh, y que él mismo pueda después identificar si ese producto o ese servicio atiende a lo que él estaba, a sus expectativas. Y en un quinto momento vamos a testear o a probar ese producto con un conjunto de clientes. Obviamente seguramente no vamos a poder probarlo con todos los posibles clientes, pero debemos elegir hacer una muestra de los posibles clientes o los posibles usuarios o de los que ya tenemos para ese producto o ese servicio. Debemos permitirles invitarlos a que usen esos prototipos y después obviamente vamos a recibir una retroalimentación directa de ese cliente. Esto tiene una gran ventaja y es que esto nos va a mantener en conexión constante con el cliente. Como hemos dicho, estos procesos de design thinking son procesos que no terminan, o sea, son procesos que se van iterando continuamente. Y cuando nosotros testeamos constantemente las mejoras que estamos haciendo, es decir, por ejemplo, una mejora que hicimos en una aplicación, normalmente no la sacamos al mercado para todos los clientes, sino la testeamos primero con un grupo de clientes. Eso nos permite tener esa reglamentación y entender, por ejemplo, si después ya podemos liberar esa nueva función
para todos los clientes que tenemos de nuestra aplicación, por ejemplo. Entonces, el testear, el probar el producto con el cliente es muy importante porque nos permite aprender y nos permite refinar nuestras soluciones, refinar nuestros productos. Entonces, de manera sintética, aquí vamos a tener unas preguntas importantes en cada uno de esos momentos. En el primer momento, empatizar es entender bien para quién estamos diseñando. Eso nos permite, como vemos en la parte de abajo, entender qué es el problema, cuál es el problema. En un segundo momento, para definir ese, digamos, de manera más concreta ese problema, la pregunta es que nos vamos a hacer es cuáles son sus necesidades más importantes, esas necesidades que de pronto no se han encontrado o no se han abordado de las que tiene ese cliente. Es decir, preguntarnos qué es lo que importa, qué es lo más relevante dentro de todo ese problema, qué es lo más relevante. Después vamos a pasar a un proceso de ideación. Ahí la pregunta es cómo deberíamos nosotros atender esas necesidades. Eso resumiría un poco esa etapa de ideación, y es preguntarnos qué pasa si hacemos esto, qué pasa si le ponemos esta otra característica al producto o al servicio, qué pasa. Después de preguntarnos eso, que es todavía un proceso de imaginación, es un proceso que es todavía un ejercicio mental, vamos a pasar al prototipado, que ya es ese proceso real, donde vamos, y al testeado o a la prueba, y ahí ya nos preguntamos qué es lo que va a funcionar, qué sería lo que funcionaría para solucionar esas necesidades, ¿cierto? Entonces, cómo nuestro prototipo atiende a esas necesidades. Siempre recordando que estos son procesos que están completamente centrados en el humano. ¿Cuáles son entonces nuestras recomendaciones finalmente para que este proceso de Design Thinking pueda llevarnos a un final exitoso? Tendríamos tres recomendaciones importantes para ustedes. La primera sería no quedarse atrapado en la propia experiencia. A veces tendemos a pensar que los productos, las características que debe tener nuestro producto son las que a nosotros nos parecen, porque nosotros reconocemos unas determinadas necesidades o unos determinados problemas. Uno siempre dice en estos procesos de diseño que uno no tiene que asumir que uno es un cliente potencial de su producto, porque uno piensa de determinada manera, pero puede que el cliente o el usuario final no piensen de la misma manera y no consideren las mismas necesidades. Entonces no debemos asumir que nosotros somos una muestra de nuestro propio cliente objetivo, sino siempre debemos salir a buscarlo, siempre debemos ir a ver dónde está ese cliente y preguntarle a ese cliente qué es lo que está necesitando. Y eso nos lleva al segundo punto, a mantener ese diálogo con el cliente, ¿cierto? Entonces, implementar diferentes estrategias para poder profundizar en la comprensión que tenemos de las necesidades de ese cliente y poder obtener su feedback. Diferentes alternativas, triangularlo de diferentes formas, salir y preguntarle al cliente que está con nosotros, pero de pronto preguntarle al cliente que usó nuestro producto, nuestro servicio, por qué se fue. Todas las estrategias que nos imaginemos para poder mejorar son válidas dentro de este proceso. Y el tercer punto que resaltaríamos, o la tercera recomendación, es que nuestro equipo debe ser lo más diverso posible. ¿Por qué? Porque cuando estamos tratando en cualquier escenario, no solo en un escenario empresarial, cuando estamos tratando de entender cualquier problema, cuando estamos tratando de comprender una situación o una realidad o un fenómeno, lo mejor que podemos hacer es tener diferentes puntos de vista. Entonces, no solamente lo que el cliente está pensando, creo que es importantísimo y es el centro, pero además debemos tener en el equipo personas que provengan, por ejemplo, de diferentes profesiones, que nos puedan dar diferentes alternativas o diferentes interpretaciones. ¿Por qué? Porque una visión del problema es la que tiene el ingeniero, pero otra visión del problema es la que tiene la persona de ventas, otra será la que tiene la persona de marketing, otra la que tiene la persona de finanzas, que nos puede ayudar a entender un poco mejor el tema de los costos de determinadas soluciones, por ejemplo. Entonces, es importante que integremos diferentes personas para que podamos desarrollar esas soluciones mucho más robustas. Bueno, ese sería un poco el escenario de hoy. Les agradecemos por su compañía, les agradecemos por estar aquí con nosotros, los dejamos con esta frase de reflexión final que básicamente nos lleva hacia la idea de que en últimas esos procesos de design thinking no son tan importantes solamente porque nos llevan a innovar, sino porque nos llevan a transformar a las personas en las organizaciones, porque nos llevan a transformar a nuestros equipos, porque nos llevan a entender que en el trabajo colectivo es donde podemos ganar y enriquecer lo que hacemos en la organización, hacerla más innovadora y hacerla aún mejor y más exitosa cada día.
Muchas gracias a todas las personas que nos acompañen a ver este video. Los invitamos a ver nuestras siguientes sesiones. Acompáñenos en nuestro canal de YouTube. Si pueden, suscríbanse. Y también están todas nuestras otras redes para que nos acompañen y estén pendientes del resto de cosas que estamos haciendo en la punta del iceberg. Muchas gracias.